estudiantes, muchas gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo, hacemos como la pausa acá, gracias por venir, por estar esta noche. Madre, esta función, esos cuentos que lo convocan y lo invocan a uno. Entonces, empecemos. Sun Tzu soñó que era una mariposa púrpura. Y cuando despertó, no sabía si era una mariposa que había soñado que era Sun Tzu o era Sun Tzu que había soñado que era una mariposa. Sí, es que esta función básicamente es de mis problemas de sueño, entonces quería empezar con algo así como... Entonces dirán, o sea, vine y pagué una boleta para que este tipo me hable un rato sobre problemas de sueño. Gracias, ustedes son muy chéveres. Pero bueno, voy a tratar de no aburrirlos tanto porque miren, es que a mí me han pasado cosas con el sueño muy particulares y por eso las quiero compartir. Lo primero es que esa sensación del sueño, no sé si ustedes la hayan tenido, que a veces uno está soñando algo y cuando se despierta como que pervive. Por poner un ejemplo, que uno tiene una pesadilla y cuando se despierta uno como que suspira y dice, menos mal esa vaina no era cierta. O cuando uno está, por ejemplo, con un sueño húmedo, que uno va y está ahí y suena la alarma justo antes de que uno termine. Y que uno como que se despierta y uno trata de volver a dormir los ojos, poner la alarma 5 minutos más como para recalibrar el sueño y nunca pasa. Y queda uno todo el día como con esa rechera frustrada, ¿no? Como con esa melancolía de haber perdido el amor de su vida en un sueño. Pues eso, o sea, eso me ha pasado pero a diferentes grados. Para que se hagan una idea, yo digo que tengo un problema que se llama el problema o complejo de la muñeca dormilona. No sé si ustedes la hayan tenido o la hayan conocido. Son esas muñecas que cuando ponen en posición horizontal cierran los ojos. Más o menos me pasa lo mismo. Yo pongo en posición horizontal, cierro los ojos y quedo dormido. Yo digo que es un superpoder, pero pues algunas de mis exparejas no han pensado lo mismo. Yo recuerdo alguna vez una amiga que entramos a la casa, se puso así violenta, me empujó, me tiró a la cama y yo caí. Y ella quedó mirando, ¿el quién? Este marico otra vez se durmió. ¿Sí? Y no hay forma que me despierte, o sea, tengo un sueño muy profundo. A veces solo como por el susto. Una idea. Acá, ya que estamos en confianza, yo soy egresado de la Nacional y hay una vaina. En la Nacional, en mi época, yo sé que van variando los alcoholes y las cosas con las que la gente se mata las neuronas después de estudiar mucho. En mi época había una vaina que llamaba Ivanov. Notó alguien que... Ivanov era una vaina que decían que era un vodka, pero era realmente una combinación como entre Barsol y veneno. Decían como Venenov o Ibarsol, y usted se tomaba esa vaina y eso lo noqueaba, eso lo volvía... Es decir, uno ahorraba. No era tan jodido como el Old John, pero básicamente con unos pocos tragos uno ya quedaba listo. Para que se hagan una idea, una vez con unos amigos en Cota, habíamos comprado 3 botellas, una para cada uno, y estábamos tomando y miren, yo me había tomado como una copa, máximo 2 de esa vaina. Y yo al otro día me despierto con un dolor de cabeza y antes de acostarme le había dicho a los amigos míos, miren, tengo mucho sueño, a mí cuando me da el sueño me acuesta, voy a dormir 2 horitas. Y yo me despierto y la seguimos, muchachos. Ellos ya aprendieron, todo bien, yo me había tomado 2 copitas. Y al otro día yo ese dolor de cabeza y yo, esto es una porquería, o sea, ¿cómo me va a hacer esto si yo solo me tomé 2 copas? Cuando les digo a mis amigos que tenía dolor de cabeza, ya empiezan como... ¿Saben qué hicieron? Cuando ya me vieron dormido y pasaron las 2 horas, se acercaron allá a despertarme, ya ellos ebrios con ese trago empezaron a moverme y yo no me despertaba. Al ver que yo no me despertaba empezaron a darme calvazos. Después de 2, 3 calvazos, viendo que yo movía la cabeza para un lado y para otro, pues ¿qué hicieron? Les pareció muy divertido verme a voltear la cabeza y se quedaron como 2 horas dándome calvazos. Por eso es que yo al otro día tenía ese dolor de cabeza. Así de fuerte es mi sueño. Pero a mí las cosas raras que me han pasado, para que se den una idea, una de ellas fue en la niñez. Tenía yo 10 años, más o menos. Bueno, yo me crié en un contexto en el que veíamos anime en los canales nacionales. En esa época no había mucho anime, era Dragon Ball, Supercampeones, Los Caballeros del Zodiaco, y yo creía eso, tenía esa filosofía. Y los que han analizado el anime sabrán una vaina, y es que, no sé si por haber perdido la Segunda Guerra Mundial o qué,
A los japoneses en el anime les dan y los cascan, a los protagonistas los vuelven nada, pero de un momento a otro ellos enfrentan las dificultades y cuando ellos piensan van surgiendo y se vuelven los campeones. O sea, ellos no empiezan superpoderosos como los héroes occidentales. Y yo como había visto eso, unos amigos chiquitos de esa época me habían dicho a mí, Elkin, hagamos una carrera en las bicicletas contrarreloj. Y yo dije que sí, porque aunque yo tenía una monareta, no sé si ustedes reconocen la bicicleta, era estas vías que tenían una manubrio ancho como con serpentinas a los lados, que tenían una silla con espaldar, que no tenían freno de mano ni una contrapedal, uno echaba el pedal hacia atrás y con eso se frenaba. Esa vaina ni siquiera tenía como la barra acá, sino que era hundida, eso para correr no servía. Pero como yo había visto anime, yo me dije, claro, yo me voy a poner a superar las adversidades y yo les voy a ganar. Era como una vuelta así como en 3 cuadras. Ellos pasan, toman el tiempo, pasa el segundo, toma el tiempo y yo cerraba. Claro, yo voy en la primera bajando, volviéndome de la loma. Esto la bicicleta me hacía así, ¿sí? No era muy aerodinámica, lo único era que mi papá, porque vio que yo me sentía mal, le había cambiado el sillín por uno de cross, era lo único que tenía de cross. Y cuando yo voy a llegar ya a la última curva, otra incidencia, yo siempre he calzado 43 para niños, o sea, como desde los 7 años yo creo. El problema es que siempre he manejado como hasta los 38, o sea, esa partecita ahí como de los 38, los 43, esos pesos muertos, y se me llegan a caer los dedos y yo no me doy cuenta. El punto es que en la curva, como yo estaba pedaleando fuerte para llegar, se me resbala el pie del pedal, se mete al plato, frena, yo me caigo. Yo podría decirles que esto fue una caída aparatosa, ¿no? Que di 3 vueltas en el piso, que me jodí, pero no, fue una vaina que en la curva fue como ¡pah! La gente que estaba ahí, los adultos que veían, decían como, párese, cagados de la risa, muertos de la párese, hombre, que eso no fue nada. Yo en el piso, mientras tanto, decía, ¡anestesia! ¡Anestesia! ¡Ay, que me ponga anestesia! Ellos se reían más. Cuando los amiguitos ven que yo no llegaba, se devuelven a ver qué pasó siguiendo la ruta, y yo estaba ahí en el piso gritando, y ellos se dieron cuenta que yo tenía el doble de esta pierna de esta. Me había fracturado el fémur, así en diagonal, no era una fractura abierta, pues en la radiografía se fue. Ellos llaman a mi madre, preocupados pues por eso que veían, mientras yo ahí estaba viendo el mundo que se me hacía así. Mi madre llega pensando que era una cuestión de niños, normal. Cuando ve que yo tengo esta pierna de esta forma, mi madre se preocupa, pero mi madre era una mujer inteligente. Ella dice, yo no lo puedo llevar así porque lo más probable es que esté quebrado. ¿Qué hacemos? La bicicleta tiene ruedas. Mi madre, en su infinita sabiduría, me sienta en la bicicleta con la pierna colgando, que yo la sentía gelatinosa, y empieza a llevarme suavecito, suavecito hasta la casa, mientras yo gritaba, ¡anestesia, amigo, está bien, anestesia! Me llevaba para allá para la casa, me pusieron ahí en la cama, después llamaron a una señora, una vecina que sabía enfermería, me entablilló, llegaban 2 niñas de ahí del barrio que me ven, ¡ay, pobrecito Elkin, tan bueno que era! No, pues gracias. Decían, no, y además esa pierna como la tiene, eso mínimo va a quedar en silla de ruedas o una muleta, cojo toda la vida. Y yo, ¡sáquenlas! Que además uno con el dolor les cree. Lo que es la suerte. Llamaron a una ambulancia, no había ambulancias, pero pues igual en bomberos, para no dejarlo a uno, mandaron el camión de bomberos grandes de apagar incendios, que tenía esas camillas a la parte de arriba que eran con más decoración, y ahí me llevaron. Esa fue mi primera experiencia como reina de pueblo, básicamente, que estaba ahí, eso me iba para un lado y para el otro. Me logran llevar al hospital, me ponen algo de anestesia por fin, después me llevan para Armenia, porque esto era en el Quindío, y me ponen, eso era como una especie de camillita acá, ponen unos tornillos acá, y ponen, no me acuerdo, en 6 kilos o 6 libras de peso, como para que no me quedaran los pies desiguales cuando soldara el hueso. Yo me imagino que como que se excedieron o les faltó, porque yo igual tengo tumbado al caminar. Pero ellos estaban ahí, habían puesto eso, y era una camillita. Yo ni veía, entonces me miran con cara de susto, yo relajado. Pero una noche, yo siento, ese día sí me desperté por el susto, siento como un cuchicheo. Cuando abro los ojos, hay 6 adultos alrededor mío, yo no me acuerdo de 10 años. Cuando dicen, se despertó, hágale rápido.
Yo a mis 10 años me imaginé que me iban a robar un riñón, que me iban a violar alguna vaina y yo no había, y veo a mi mamá llorando en una esquina. Yo, Dios mío, vieja cómplice, ¿qué le pasa? Yo asustado de eso. Es que me habían puesto, seguro por ver los pies, una especie de camillita diferente que era para adultos. Quitan eso, ponen la boca y ¡pah! Claro, yo al sentir la descarga otra vez del pie, el dolor, ¡ah! Mi hijo, ya va a pasar, ya pasó, ya pasó. La cuestión es que desde esa noche yo empecé a tener pesadillas. Yo me imaginaba que iba como una especie de murito. El murito seguía a lo lejos. Y en el fondo se veía como una silueta de una mujer. Y esa silueta me llamaba. Solo se veía como la mano saliendo. La cuestión es que yo caminaba por el murito tratando de no caerme, y como a la mitad yo no era capaz, perdía el equilibrio y caía. El problema es que caía de verdad. Es decir, yo saltaba cuando sentía que caía. ¿Recuerdan que estaba quebrado? Claro, yo sentía otra vez el dolor y se repetía la pesadilla cada noche. Me mandan a una psicóloga, no me voy a olvidar porque ella me dice, ¿qué le pasa? Y yo, claro, pensando que me iba a ayudar, le cuento, no, es que me pasa esto, me pasa lo otro. Y la señora me dice, tiene que calmarse. Y se fue. Y no, se ganan fácil el trabajo de los psicólogos. Yo seguí con la pesadilla, incluso la mandan después y yo era que me va a mandar algo, me va a dar algo. Yo le conté que seguía, ella tiene que calmarse más. Y listo. Yo duré 17 días en el seguro con esas pesas, y después del tercer día que me hicieron ese cambio, yo duré con pesadillas todos los días. Y con esa mujer que seguía diciéndome, ven, ven. Cuando llegué a la casa y me quitaron las pesadillas, afortunadamente, me pusieron un yeso desde las axilas hasta los pies, una palo acá nomás. Yo era como la estatua de mi mamá, me iba a cambiar las sábanas. Lo ponía en el piso, cambiaba la sábana, me volvía a poner, no podía hacer mucho. Y ahí, como que todo normal. Pero pasaron años, yo ya tenía 19 años. Yo les voy a hacer una infidencia, ya que seguimos en confianza. Yo fui líder estudiantil en el comité estudiantil del SENA. Sí, eso que uno hace paros, uno hace ese tipo de cosas. Yo nunca me encapuché, pues porque me hubieran descubierto cuando iba a parar. Pero la cuestión es que hacían zonales, y la primera vez que yo vine a Bogotá fue en un zonal. Había un amigo, yo estudié lingüística en la Nacho, que ya estaba acá, fue el que me convenció de estudiar lingüística. Toda la semana en mitis, marchas, todos mamados, y quedamos de vernos el sábado para ir a tomarnos unos vinos y charlar. Yo había ido realmente he venido a Bogotá con un amigo que era como el líder estudiantil, tipo que era barbado, de 1,80 m, tenía como 1,90 m, había sido basquetbolista, entonces era un tipo fuerte, se veía así currudo, mechudo, y con él habíamos venido, nos habíamos quedado en la casa de una amiga del comité estudiantil, pero de acá del SENA de Bogotá. Había otro tipo de Tolima ahí. Entonces había cuadrado con mi amigo y de no, pues vámonos en parche. Yo creo que ustedes deben conocer el lugar, tal vez, porque mi amigo me dijo que fuéramos a un reconocido y prestigioso sector, conocido comúnmente como Cuadra Picha. Pero nosotros éramos tan pichos que no teníamos plata para eso, entonces ¿qué hicimos? Compramos 2 botellas de vino y empezamos a andar por Cuadra Picha viendo todas esas luces de neón, y a tomarnos unos vinitos mientras charlábamos, cansados. Ya cuando me vieron así, y los otros así como muy agotados, el amigo con el que yo había estado coge la botella de vino y me dice, parce, este cunchito por el reencuentro. El cunchito era una vaina como así del vino, pero como yo siempre he sido el amigo bueno, es decir, el que cualquier cosa que le proponen dice, bueno, yo me la tomé, y ahí me di cuenta que yo tenía un borracho en automático bueno, porque yo solo me acordaba de los semáforos. Es decir, yo como que abría los ojos, verde, rojo, puedo pasar, y así hasta que llegué a la casa de la amiga, y ahí el que había venido del Tolima ya estaba dormido, acostado en la cama, una cama grande, doble, la que nos íbamos a acostar los tres. Esa vaina que uno ve la cama y hace como ojitos, como que uno quiere ir ya y ve ese calorcito y uno con ese frío, uno se va quitando la ropa poco a poco, ya a dormir simplemente con el jean y la camiseta, dejando todo tirado, al otro día uno arregla. Y no, como que me voy metiendo, dando la vueltecita así en la cama, metiéndome en las cobijas, como ensulullándome, y siento que algo tiembla al lado. El man que había estado ahí estaba temblando. La que estaba en la puerta, que era la dueña de la casa, todavía hablando con Alex, que así se llamaba el amigo, le dice, ¿me va a dañar la cama o qué? El problema es que el man empezó a temblar más. Era un ataque epiléptico. Miren, si ustedes alguna vez han estado cansados, borrachos, enguayabados, un epiléptico.
Esa vaina le quita a uno todo. O sea, uno vio un epiléptico, vale, uy, marica, ¿qué le dio a este man? Sí, yo ahí en la camita, yo lo único que me acordé era que había que cogerle la cabeza, porque si no se podían pegar. Claro, y yo teniendo a ese man moviéndose, ¿qué voy a hacer con este man? Yo no sabía lo de la lengua, pero yo le tenía la cabeza y él me miraba, y yo asustado, yo tengo. Claro, el man le pasa, yo lo dejo ahí sueltico, y yo, bueno, ahora sí a dormir. Cuando Alex, que estaba en la puerta, empieza, marica, vámonos ya. Son las 3 de la mañana, hermano, que nos vamos a ir. No, vámonos ya, vámonos ya. La dueña de la casa pues se había dado cuenta que Alex estaba como nervioso, cogió a este man que todavía no había recuperado del todo la conciencia y se lo llevó para otro cuarto. Y Alex me dijo, está bien, quedémonos, pero hábleme hasta que me quede dormido. Y yo, bueno, afortunadamente estaba más mamado que yo. Listo, parce, ¿usted qué quiere hablar? Al otro día nos devolvimos para el Quindío normal. Yo vivía en Circasia específicamente, era una casa en un barrio llamado Santa Elena que quedaba como por un voladito, había un palo de guayaba. Había un amigo, también del comité estudiantil, con el que incluso había estado en el colegio, que llegué y nos pusimos a echar charla ahí en el andén, en esa esquina. Y ya cuando yo estaba bien mamado, él señala ahí en esa palo y dice, ahí hay una bruja y lo va a asustar esta noche. No, pues tan ocurrente, el hijo de puta, o sea, no, gracias por los buenos deseos. La cuestión es que cuando entro ahí, mi habitación quedaba justo en esa esquina, yo entro, otra vez me quito, yo con ese sueño, me meto entre las cosas, uno que está como calentándolas, como buscándole la combita, porque la cama de uno ya tiene como la forma de uno. Siento un peso en el pecho que me clava. Y yo quiero moverme y no puedo. Yo me acordaba que mis abuelos habían dicho que eso era que uno se le subía a la bruja y que para uno asustar a la bruja o para quitarla tenía que decir en nombre de Dios Todopoderoso y de la Virgen Santísima, ¿qué querés vos? Y yo estaba ahí acostado y yo trataba de decir eso, o sea, en mi cabeza lo decía y afuera escuchaba y yo me escuchaba, puta, tengo que hablar bien, en nombre de Dios Todopoderoso. Si no sirve esto, tiene que ser la segunda. Mi abuela había dicho, méntele la madre. Y yo, bruja hijo de puta. Me paré, miré a los lados a ver qué había, prendo la luz, no había nada, pero yo con ese susto yo no quería volver a dormir. Me paro, mi hermana dormía en un cuarto de enseguida con mi tía. Eran ya como las 10:30, se iban a acabar de acostar. Yo toco ahí en la puerta, abre mi hermana, ¿qué pasó? Yo era el valiente, ¿no? ¿Usted quiere dormir conmigo esta noche? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, es que la extraño. Sí, no era creíble, pero pues si yo era el valiente no podía decirle otra cosa. Entonces ella dice, no, pues si quiere duerme acá. Yo, bueno, pues no es mi pieza. Me acosté con ella, pero yo sentía que yo cerraba los ojos y que otra vez me iba a pasar lo mismo. Entonces a mí hasta que me venció el cansancio como a las 4:30 de la mañana, no me dormí. La cuestión es que al otro día, allá despierto, mi tía se había ido a trabajar y llamó como a las 3, 4 de la tarde preguntando por mí, que qué le había pasado a Elkin, que cuando yo me había acostado ahí al lado de Maritza, que se llama mi hermana, ella había sentido que se le habían sentado al lado de la cama y no la habían dejado mover. Yo la verdad me asusté un poquito. Le comenté incluso a Alex, a los amigos, o sea, todo, Alex, el que me había acompañado acá a Bogotá, él me dijo, marica, es que ese man no tenía un ataque de epilepsia, ese man estaba endemoniado. Yo por eso era que le decía que nos devolviéramos. Y eso uno piensa en retroactivo, no, pues bonita a la hora de decirme, marica, no he tenido en la cabeza al otro juego endemoniado. Y él me mira y me dice, no, yo estoy estudiando cosas, man, si le vuelve a pasar, me dice. La verdad es que se demoró bastante, yo me gradué de electrónica, me vine acá a estudiar lingüística y ya me di cuenta que eso no era la bruja, sino que era algo más técnico, parálisis del sueño. Entonces yo dije, eso es parálisis del sueño, eso no es ninguna bruja, eso es mística, pendejas que se inventa la gente. Claro, obvié lo de mi tía porque uno quiere mantener la cordura. Y la siguiente vez que me pasó, cuando me seguía pasando, yo ya notaba algo, siempre había una figura femenina por ahí rondando, porque uno puede tener incluso algún tipo de alucinación. A mí me parecía algo muy particular porque yo sentía
un pitido en los oídos el día que me iba a dar. Antes de dormirme, una hora antes, media hora antes, decía pi. De hecho, hay una canción que no sé si ustedes conozcan, que es una de Guns N' Roses, que una parte de ñay, Don't Cry. Miren, a mí esa canción yo la escuchaba y yo moría del susto. O sea, porque era el mismo sonido y así se intensificaba cuando yo me iba a cuando me quedaba dormido, otra vez el peso en el pecho sin poderme mover. Pero como yo ya había perdido el miedo porque sabía que era parálisis del sueño, yo empezaba a jugar. Para esa época yo vivía, recién he empezado el estudio acá en la universidad, con un amigo que se había dicho que quería ser escritor y que empezaba a escribir en máquina, que porque los computadores no tenían alma. Entonces el manica además sufría de insomnio y se la pasaba toda la noche tac, 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 tac. A mí me dio ese pitido una noche y yo dije, no, hoy me va a dar parálisis del sueño, pero ya sé que me va a dar, entonces juguemos. Yo me acosté, me metí, efectivamente la puerta estaba abierta, ahí daba como la luz de la sala, obviamente mi cuarto estaba a oscuras, y yo sentí que me daba esa sensación de peso y yo había dejado los ojos entreabiertos. Yo miraba hacia el fondo y empecé a escuchar la máquina de escribir. Vi que mi amigo se acomodó porque se daba la silueta con la máquina de escribir ahí en la puerta y se veía de lado. Y yo veía cómo hacía así y escuchaba tac 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 tac. Y después juguemos. Empecé a imaginarme ahí acostado, la máquina de escribir como que flotaba enfrente mío y se hundían las teclas al mismo ritmo que mi amigo hacía tac 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 tac, y empecé a ver como que de las teclas al presionarlas salía una especie de vapor azuloso y eso era como una especie de llama que cobraba la figura de una mujer que me decía que fuera hacia ella. Y así hasta como que me cogió el sueño y me quedé definitivamente dormido. Y al otro día yo le pregunto a mi amigo, ¿qué? ¿Y cómo le fue escribiendo anoche? Y dice, no, yo anoche no saqué la máquina de escribir. ¿En serio? Pues sí, yo para qué no, anoche no la saqué. Claro, y me puse a mirar y desde donde él estaba, que era como al fondo de la sala, yo que la puerta de mi cuarto estaba como al otro extremo, era imposible que la luz proyectara efectivamente que él estaba manejando la máquina de escribir. Y yo como que mejor dejo de experimentar con esto. Pero la otra vez ya me quedaba como un año, año y medio para graduarme. Y hay una cuestión, ya les dije, yo soy lingüista, yo no sé cuántos lingüistas ustedes conocen, pero tal vez sea yo uno de los pocos. El problema es que no sé cuándo han visto ustedes un lingüista con trabajo. O sea, uno simula, o sea, de hecho una de las ventajas de ser lingüista es esa, ¿sí? Que a uno le dan trabajo porque uno no sabe, o sea, no saben qué hace uno. Si ese tiene que hacer algo con el lenguaje, sí, claro, por eso consigue uno trabajo. Pero la cuestión es que cuando ya quedaba como eso del año y medio, me decía, mijo, ya no le puedo ayudar a mantener como alguna pieza acá porque pues ya no hay cómo, la economía no da. Yo me comí a mi papá, soy lingüista. ¿Y cómo me va a dejar? ¿Usted verá para qué escogió esa pendejada? Claro, entonces yo estaba ahí como con el tromo y yo, pues madre, ¿ahora qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Y ese tipo de cosas que suelen asaltarlo a uno. Y me fui para un bar en el centro, que siempre me ha gustado acá, el centro, esa movida bohemia. Y yo me acuerdo que yo estaba en la barra de un bar, tomándome una cerveza. Estaba oscuro, no había mucha gente. Esa vaina que no va como ensimismado pensando en sus cosas. La cuestión es que yo no me doy cuenta que había alguien al lado. Yo me tomo una cerveza, volteo como en automático y hay una mujer hermosa. O sea, para mis estándares, para que se hagan una idea, tenía el cabello negro así azabache, la piel blanca, los labios carnosos rosados, unos ojos como azul petróleo. El cuello se le veía un poco más largo de lo normal y caía en las clavículas también una piel blanca, que si uno se imaginaba a esa mujer desnuda debía resplandecer. Al punto que las puntas de los dedos parecían transparentarse, y como estaba un poco en la penumbra, este lado no se le veía tanto, pero de este lado se le alcanzaban a ver incluso las pestañas en las mejillas, la sombra. Detrás era como una cámara lenta porque alcancé a ver incluso una mariposa púrpura que batía las alas. Y la cuestión es que yo no la vi de perfil, o sea, ella estaba volteada así, mirándome de frente. Y yo quedé así. Claro, cuando uno se entera, uno se tensa. Más
aceptémoslo, esas vainas no pasan. O sea, uno no está acostumbrado a que esa vaina le dé. Y yo así como tenso, esa vaina como que miro a ver para el otro lado porque de pronto no soy yo, uno de convencido, está mirando a otro man y yo miro para acá y no había nadie. Entonces me quedo acá como con mi cervecita, no aguanto la curiosidad, vuelvo a mirar y ella está sonriendo y me dice, ¿te puedo invitar una cerveza? Ahí me ofendí un poco, porque pues uno también tiene su dignidad, o sea, así de la nada una cerveza, pero pues como yo soy de la Nacho, yo dije, pues trago gratis. Claro. Sí, entonces ella me ofrece una cerveza, mire, y empezamos a charlar, yo le acepto, yo estaba con nervios, una mujer bellísima, y pues además era de esas que se lo montan a uno y como que se burlan de uno, pero chévere, o sea, es un bullying, como que uno disfruta, y hablamos toda la noche y a las 3 de la mañana ya iba a cerrar el dueño de ella, me mira y me dice, ¿a tu casa o a la mía? Casi pregunto, ¿para qué? O sea, afortunadamente me refrené porque una voz en la cabeza dice, pues, pues yo vivo a 5 minutos acá en el centro. Yo ahí ya vivía solo, en un apartamento, era un tercer piso, y esa vaina que cogemos el taxi, y yo me senté así como muy juiciosito, ella al lado, otra vez irá hacia mí, y un silencio que era obviamente incómodo, pero que yo no sabía cómo romper. Yo decía, ¿será que le subo la mano, le empiezo a besar una vez, le pongo la manita ahí en la rodilla? O sea, no me hago el dormido, no, pero vamos para mi casa tan marica. Yo pensando en ello, y además que, yo no sé, al parecer hay mujeres que les gusta la idea de sentir que corrompe. O sea, ella me miraba con cara de, a este huevón le voy a enseñar. ¿Sí? Y el problema era que uno se siente el huevón al que le van a enseñar. Entonces yo dije, no, tengo que calmarme porque esto no va a salir bien. Y no, ya sé qué voy a hacer, otra infidencia. Yo me calmo cocinando. O sea, yo soy una persona que dice, bueno, estoy estresado, me meto a la cocina, empiezo a cocinar, me relajo, una especie de ejercicio meditativo. Claro, estaba tarde, entonces yo dije, no, ya sé, llegamos a la casa, ahí tengo una botellita de vino, le digo que voy a cocinar unas tapitas, ahí preparo un choricito en hiela, algún jamón serrano, unos quesitos, con eso me relajo. Subimos al tercer piso, donde quedaba eso, abro yo, ya con esa voz de confianza le dice, ¿quieres comer algo? A ti. Momento en el cual me dije, yo no debía haber formulado la pregunta así. Pero ella empieza a llevarme suavemente como hacia el sofá que tenía en la sala y yo señalaba al lado de la cocina como... No. Me sienta ahí, yo quedo así sentadito. Ella me ve tenso, entonces se ríe y me dice, ¿y música tienes? Le señalé que ahí al lado de la ventana, tercer piso había un poste de luz, teníamos de estas persianas, y ella empieza a poner ahí música, pone un jazz, y empieza como a moverse al ritmo del jazz, y afortunadamente yo, no sé, tengo una tensión dispersa. Me di cuenta que la luz que entraba por la ventana corría las persianas y le daba sombras, ¿sí? Unas líneas que dibujaba sus contornos. Miren, menos mal era su intención, porque uno dudó hasta el final. Yo me dejé llevar como si una polilla a la luz y empecé a acariciarla justo donde las líneas le tocaban el cuerpo. Claro, cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, yo pensé que me iba a cachetear, pero ya estábamos ahí, o sea, ella empezó a moverse, como a bailar por los lados donde ella quería ser tocada. Y entonces jugaba con la luz como si dibujara el camino del trayecto. Y yo dibujándole el camino del trayecto, yo me relajé. Y empezó a quitarse la ropa, yo empecé a quitarle un poco la ropa, a quitármela. Miren, y esa noche fue una vaina, porque, acéptenlo, a veces uno tiene esas parejas como con las que siente que se desfoga y termina jadeando, y otras con las que es una cuestión más sutil, más contemplativa, pero con ella era todo. O sea, a veces eran unas embestidas que me dejaban sin aliento, otras veces simplemente reposábamos uno al lado del otro mirándonos, contemplando mientras la respiración se calmaba un poco. Y después empezábamos otra vez, y así hasta tarde, ya casi hasta la madrugada. Y yo tengo una pequeña perversión, y es que a mí me gusta ver dormir a las mujeres que me gustan, porque yo siento que hay un dejo de confianza. O sea, si usted logra dormirse con alguien es porque ya hay un punto de confianza. Pero ¿se acuerdan lo que les dije cómo era yo para el sueño? Y yo estaba cansadito, debo aceptar que yo estaba cansadito, yo me había esforzado. Me quedé dormido antes que ella, y cuando vuelvo a abrir los ojos, ya era de mañana,
Y yo sentí el olor, lo primero que me llegó, primero un olor como a ella, que era como a sándalo con jazmines, como este jazmín que creo que le llaman el caballero de la noche, que es el que a veces siente uno cuando camina por la calle. Y yo siento ese olor y sonrío. Además que después vino como el olor de los dos cuerpos, como de esa fusión. Y yo sonreí, ella no estaba en la cama, yo dije, de pronto está en el baño, está preparando un café, ya fue a la cocina, lo que sea. Pero después de un rato yo no sentí nada de ruido ni nada. Me paro, busco por la casa, me muevo por la cocina, el baño. Ella se había presentado la noche anterior, obviamente me ha dicho que se llamaba Lilian. Yo me imaginaba que había dejado de pronto un papelito Lilian y el teléfono. Yo busqué debajo de la almohada, nada. Encima de la mesa del comedor, nada. En el nochero, nada. Debo aceptar que me sentí un poquito usado. O sea, yo cogí incluso la cobijita y me la acomodé. Para mí fue bonito, o sea, estaba ahí sencillo. Hubo un momento de la resignación, dije, no, pues, o no le gustó, no sé. La cuestión es que me puse los pantalones y me fui a buscar qué es el pan para el desayuno. Metí la mano en la billetera y quedé adivinando. No estaba. Y uno dice, ¿será de esas? No, no puede ser de esas, en serio la noche fue bonita, no puede ser de esas. Pero yo no me podía quedar con la duda. Entonces yo dije, no, voy a ir al bar, de pronto la conocen, una mujer bonita, difícil de olvidar. Llego al bar como a las 3 de la tarde, estaba cerrado, empiezo a darle vueltas a la manzana y vueltas a la manzana, como a las 3:30 abre, esperé 3 segundos para que uno no se vea muy apurado. Me meto allá, veo el tipo que estaba atendiendo la noche anterior, me mira y saluda con una sonrisita, claro, yo dije, pues con esa mujer que salí yo de anoche, pues una complicidad masculina como que... Y él se ríe y yo, ¿qué más? ¿Bien? Y yo, sí, bien. No, usted conocerá a la mujer con la que yo estuve anoche y salí. ¿Mujer? Usted anoche vino, sí, yo me acuerdo de usted, pero usted estaba solo. Yo estaba con una mujer así, cabello negro, blanca, labios rosados, carnosos, ojos azules como petróleo. No, usted estaba solo. De hecho, a las 3 de la mañana, cuando yo dije que iba a cerrar, usted estaba dormido ahí en la barra, yo lo desperté, usted me dijo cobre, se sacó la billetera y me la pasó. De hecho acá la tengo, mire. O sea, yo todavía recordaba el olor a jazmines, a sándalo. No, yo estuve con una mujer, me confundió, ¿no? Pues está su billetera. Mira, el tipo cuando ya me vio como loquito, me sacó de ahí. Y yo dije, uy, ¿será que me falta magnesio? Está raro, o sea, yo estoy seguro que esto lo viví. Y para colmo, después de ese día yo como que dormía mal, porque yo empecé a despertarme. ¿Ustedes se han despertado a veces como que uno se queda mirando la chancla? Más o menos para que hagan una idea, a los que no les pasa, es como Ingrid Betancourt cuando estaba secuestrada. Estaba ahí, me quedaba así como mirando la nada. Así me despertaba yo, pero seguía todo el día. Era una vaina loca porque el sonido de la ciudad que lo ponían en alerta para mí eran como murmullos, como si la gente estuviera secreteando de mí. Cuando yo llegaba a las esquinas, sentía como que el alma me llegaba tarde y yo ahí me daba cuenta de dónde estaba. Pero antes simplemente caminaba como en automático, como zombie. Solo reaccionaba un poco porque empezaba a verla. Yo la veía en la calle por Transmilenio y cuando me acercaba no era ella, era el color del pelo, la estatura, pero realmente no era ella. Y duré exactamente un año así ensimismado, incluso me estaba tirando la universidad, cuando al año dije, bueno, por lo menos por recordarla, me volví al mismo bar, no estaba, no pasó, me fui incluso más temprano para la casa, me acosté, pero esa noche soñé con ella. Yo me soñé que yo estaba en un cuarto, en una casa pequeña, y era como un cura. Sonaba mucho viento afuera, como si fuera a haber una tormenta, pero todavía no había. Yo estaba ahí como terminando a punto de acostarme y sentí que tocaron a la puerta, abro y era un negro como de 2 metros que cuando me ve yo quedé como asustado, yo qué me va a hacer este man, me coge de los hombros y digo, padrecito, 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 tiene que ayudar a mi ama, tiene que ayudar a mi ama. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Pues le ha cogido la muerte de repente, está agonizando, tiene que darle por favor los santos óleos o algo.
Y yo, claro, me vestí rápido, de cura, saqué un maletincito de cuero donde tenía los elementos y salí. Y lo que veo son dos percherones negros, unos caballos gigantes. Mire, yo ni en la vida real ni en sueños había montado en una vaina de esas. Y yo veo esa vaina tan grande, yo miro al man que se monta y me dice, subas en este, el de atrás, este lo sigue, vamos. ¿Está muy grave? Podemos esperar hasta mañana, una carretillita o algo. Padrecito, móntese. Y es que yo no me he montado en esta vaina. Le tocó cogerme así de las nalguitas y me subió. Yo me sentí un poco indigno. Igual me montó. Yo, hágale, agárrese. Yo al principio traté de agarrarme, pero cuando yo esta vaina, yo me agarré el cuello. En el mismo sueño había un man un campesino que veía a lo lejos y se persignaba, que veía dos caballos coceando, echaban chispas al galopar y se escuchaba un grito demencial, un grito infernal. Era yo. Y yo duré gritando casi hasta que llegamos a un pueblo, en la noche obviamente, solo los caminos empedrados. Llegamos a una casa rosada. Se veía que había pasado algo rápido porque todavía había una gente con cara de preocupación, vestidos elegantes, algunas máscaras, en un salón principal que quedaba en el primer piso. En el segundo había unos cuartos, ¿sí?, cerrados, y en el tercero, al que me llevaron, había unos cuartos como más grandes, y en una puerta doble había una sirvienta que cuando llega este man conmigo, arrastrado, porque además me llevaba así, ella lo mira y le dice, el man cae de rodillas y me jala así. Yo no había muy bien qué hacer. Él me mira y me dice, padrecito, pues ya no alcanzamos, por lo menos rece por su alma, ¿no? Y me meten allá adentro. Cuando yo entro, lo primero que siento es un olor a sándalo y a jazmín. Yo dije, ay, yo creo que es ella. Estaban tiradas unas máscaras en el piso, varios vestidos, y había una cama de estas, como king size, de estas que tienen velos, que tienen unas columnas los velos. Detrás de los velos estaba ella, había una ventana acá con una flor, una rosa casi marchita, ¿sí? Se veía un poco la luz de la luz. Yo me acerco a ella, abro los velos, miro, me doy cuenta que era una mujer, se veía el perfil desnudo, pero encima tenía una seda, una sábana de seda que le cubría hasta la cabeza. Yo decía, ¿será que es ella? Yo no sé. Pues yo no me aguanté, yo empecé a correr. Lo primero que vi fue el cabello negro, la frente lisa y blanca, y cuando bajé hasta el cuello era ella. Lo habían cerrado obviamente los ojos, tenía los labios un poco pálidos, ya medio amoratados, medio abiertos. Y encontrarla así, aunque sea en sueños, pero encontrarla así, no aguanté. Yo quise despedirme, me acerqué a ella y le di un beso. Sentí los labios fríos y suspiré. Después de eso sentí como que algo se movía debajo de las sábanas, me envolvía, me abrazaba. Yo ahí tenía los ojos cerrados en el beso, los abro y veo los ojos de ella mirándome fijamente con ese color azul petróleo. Sonríe y me dice, con ese beso me has devuelto la vida, espérame. Entró un ventarrón por la ventana, la abrió, tumba la rosa que había ahí, se quiebra, y con el sonido del ¡tas! Brinco yo en la cama. Oh, marica. Todavía tenía la sensación como del pésame de la muerte. ¿Qué fue esto? Pero la vi, pero no, pues a la final un sueño. Yo pensé que era eso y ya, pero al otro día me despierto. Voy por una farmacia. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en las farmacias a veces venden unos periódicos que son un poco amarillistas. Y tienen regularmente un titular muy amarillista, esos que compré antes de que se coagulen, y por el otro lado una vieja en pelota. Yo voy andando, miro así como el titular, y había una vaina que decía, los humedecí a todos, pero la dejaron seca. Madame muere después de 8 días de orgía. Y la foto de ella estaba ahí. Yo veo esa vaina, había un viejito mirando el reverso del periódico, y yo, ¿ve eso? Y él se queda mirando, me mira y me dice, sí, pero eso ya no amortigua, eso lo pelan.
Claro, miro yo al revés y era una mujer desnuda toda depilada y yo, no, esto. Volteo y yo, sí, eso es el prostíbulo de la Casa Rosada, esa tía como que se murió, le dio un ataque, un infarto y eso. Claro, yo compro el periódico y hablaba y había una reseña que era una especie de madame, una prostituta muy bella, que ya tenía como una casa que era la Casa Rosada, a donde iban políticos, empresarios, ganaderos, todo este tipo de gente. Y ella como que tenía ese perfil, decía que las fiestas que hacían era la locura. Entonces al morir, el periódico le había sacado eso. Y cuando dicen Casa Rosada, y eso, yo dije, ¿será que es esa? Yo no aguanté, pues, afortunadamente no era fácil, no era difícil. Busqué en internet Casa Rosada y era un prostíbulo, una casa grande que quedaba a las afueras de la ciudad. Salieron muchas búsquedas como de un palacio presidencial, pero era otro tipo de prostíbulo. Entonces voy metiéndome, claro, yo busco eso y me voy efectivamente a buscarlo. Vi que estaba saliendo mucha gente, había unos camiones, estaban empacando de mudanza. La gente que se veía que era ahí se veía triste, pero los otros simplemente se veían serios. Cuando yo me paro ahí a ver para entrar, cómo hacer la cosa, un man que estaba descargando y cargando más bien en uno de los camiones, me mira y me pasa una caja, ponga ahí. Yo, bueno, la pongo, el otro se la doy, me quedo ahí parado y me dice, no sé qué día hay empanado, hay mucho que cargar. Bueno, súper bueno, ¿se acuerdan? Me fui para adentro y era la misma casa del sueño. O sea, en el primer piso el salón gigante, en el segundo los cuartos y en el tercero el cuarto de ella, pero estaba con una cinta amarilla. Yo me quedé ahí mirando a ver qué veía como de conocido del sueño, buscando al tipo negro que había visto, no lo encontré, pero en una de esas, mientras cargaba una caja haciéndome como el que simplemente cargaba, me di cuenta que en la parte de atrás de la mansión había de esos como cementerios de familia personal, y había unas tumbas muy viejas y había una tumba que tenía una lápida relativamente nueva, se veía la tierra, me decía aquí yace Lilian, la que en vida fue la mujer más hermosa. Miren, yo ahí no sabía qué pasaba, yo digo, me estoy volviendo loco, o los sueños se hacen realidad, o esto lo había visto yo en otro lado y me lo soñé, yo no sé, pero era ella, o sea, la foto del periódico era ella. Yo estuve así zombie como 2-3 días, y a los 3 días me volví a soñar con ella. Pero no era el apartamento en el que estaba, para que vean, yo estaba como sobreviviendo ya con las últimas, y era un apartamento en Santa Isabel. Esa zona es muy húmeda. Me dio hasta pulmonía ya, no me acuerdo. O sea, fue una vaina. Me acuerdo que yo tosí toda la noche una vez y salí de allá para la clínica y yo con mi sonrisa de huevo. Cuando me toman las radiografías y la doctora ve eso y me dice, ¿usted cómo respira? Yo ni sabía. Para evitar un poco la humedad le habían puesto como baldosines a la mitad de del cuarto, porque es una especie de apartaestudio, y el otro le habían pintado de un color verde en el que se perdía un poco la humedad y como ese hongo verdoso que le sale, era como ese verde de hospital, era casi una especie de garaje. Yo tenía una camita ahí de madera que mantenía limpiando con ACPM porque le salía ese hongo por la humedad y yo la mantenía limpiando. La verdad yo vivía en la inmunda, pero era lo que podía pagar en ese momento. Tenía un baño que ni siquiera tenía puerta, o sea, lo que separaba el cuarto del baño era, yo le había puesto simplemente una cortina de baño y otra cortina de baño para la ducha. Yo ahí, en esa vida, y al tercer día me sueño, pero que estaba en el lugar donde la había llevado a ella hace más de un año, y ella entra por la ventana, toca en la ventana en un tercer piso. Bueno, eso me hizo raro, yo me imaginé el sueño que eso hacían las mujeres. Sí, toca, abro, ¿me dejas entrar? Entro, y ella tenía así un trajecito, una especie de sudario, así se veía como con frío. Me dice, ¿qué, nos vamos? Y yo, ¿para dónde? Pues vine por ti, no te dije que vendría por ti. Se me hizo lo más natural del mundo. Mire, me llevó hasta su casa. Era como la misma casa que habíamos visto, pero ahora era pintada de color azul. Y el paisaje sí era diferente, se veían unas montañas a lo lejos, había un lago abajo, un lugar más bien frío. Y cuando yo entro, me reciben 20 sirvientas que ella había escogido para mí. Señor, bienvenido. Yo viviendo en el chuzo que 20 mujeres me eran señor bienvenido.
me sentía como en mi salsa. Además, esa noche, incluso los amigos conocidos de ella, políticos, estaban jugando póker. Miren, la siguiente escena que tuve fue yo jugando póker. El problema es que yo no sé jugar póker. O sea, yo sé jugar lo máximo dominó. O sea, y cuento las fichas, o sea, cuento los números. Parqués, yo decía, ¿por qué esta gente no juega parqués? Yo veía ahí unas fichas y ellos se reían. Esa vaina como que se iban burlando, uno le veía la sonrisa socarrona. Y yo veía como, lo más parecido era Yatsen, yo esto es un full. Y yo trataba de tirarle, ellos se reían, me miraban la cara, me leían completamente. Y cuando ya tenían la risa muy grande, Lilian llegó desde atrás, pues estaba sentado, me coge y me acaricia mientras los mira a los ojos. Baja completamente su mano y me dice, él ya ganó lo que tenía que ganar. Y ella hace como, se les acabó la risa. Claro, a mí la risita me dio. O sea, yo quedé como, chupe. Esa vaina de saber que tiene poder. Y ella, cada vez que veía como que yo iba perdiendo, hacía lo mismo. Entonces ellos empezaron como a ofenderse y a dejar de ganar. O sea, ganaba por punta y punta. Que miren, no hay nada más rico que uno ver a otro que le cae mal ofendido por algo que uno sí tiene. Pero cuando yo me despertaba, me recibía, lo primero era el olor como a sándalo, pero después el olor a la CPM de la cama. Y yo decía, este contraste no me está gustando mucho. Empecé a adelgazar. De hecho, me pasó algo que yo no sé si a ustedes les ha pasado, porque ¿ustedes se les ha perdido un hombro alguna vez? Sí, yo sé que esto parece más ficción que lo anterior, pero a mí se me perdió un hombro. Sí, me dio un dolor que yo, o sea, con lo que duermo me despertó después de un sueño. Yo no podía mover este brazo. Sí, me acuerdo que todavía tocaba con un amigo. Al otro día lo llamé y yo, marica, es que me dio un dolor, una vaina, y más sufría de insomnio. Me dijo, usted sí es muy nena, ¿no? Mínimo es que usted en la vida no le ha dolido nada. Como usted se duerme de cualquier forma, un mínimo quedó todo torcido. Y por eso es que le estaba doliendo. Y no, hasta será, ¿no? Porque le tocó no el ego viril. Y dice, no, pues no es así. Pero a la semana voy pasando yo por un espejo de cuerpo completo que tenía de lado y me doy cuenta de algo. Y es que este hombro se movía diferente. O sea, cuando yo hacía así, esto se movía así. Yo, esto está como raro, como tenía otro para comparar. Y pues sí se movía así como en vertical, yo otra vez. Cuando miro, había un hueco, un chupado, un hundido. Yo, ay, marica. Claro, voy incluso y me encuentro con el amigo y le digo, marica, pille. El man me dice, ¿y usted por qué no había dicho nada, huevón? Yo sí le dije, pero usted me dijo que era un marica. Voy pues, al seguro no tenía porque era el de la EPS de la universidad. Mira, eso casi no me atienden en la San Ignacio. Llego, un médico que como que no le gustaba su trabajo me dice, no, unas terapias, voy a las terapias, no me sirven de nada, me toca volver. Dice, no, tocó mandarlo donde el especialista, donde el ortopedista. Yo llamo y me dicen como que para dentro de mes y medio. Y yo pensaba, yo me estoy desapareciendo. Y me dicen, y traiga las radiografías. Yo pido otra vez cita con el médico que no me ha mandado radiografía y para dentro de mes y medio. Y el tipo me dice, pues es que las radiografías puede que las pidan, pero eso es muscular. Su problema es muscular, las radiografías son para los huesos. Yo me ofendí y le dije, pues entonces por lo menos oscúlteme, que usted no me ha visto, eso anda muy... Ah, está bien, quítese la camiseta. Me miró, me pagó y me dijo, le voy a mandar 4 radiografías. Me las mandó. Mire, yo en ese mes y medio, además de lo zombie que estaba, de lo sonso que estaba, casi me dormía, flaco, parecía un copito. Yo decía, ¿será que me vuelvo mula y meto la cocaína acá? Porque ¿quién va a pensar que uno no tiene hombro, no? Y después me daba la hippie, si me siembro un bonsai, debe ser chévere tener un bonsai en un hombro. Pensando esas idioteces, llego hasta allá, a ese mes y medio. Me recibe el médico en el cuarto, no acuerdo del cuarto quinto piso de la clínica San Ignacio, un gordito bonachón. Me dice, ¿qué le pasa? Le explico, él muy normal. Le quité la camiseta, me quitó la camiseta y dice, ¿y no le duele? Yo no, me dolió mucho la primera semana, pero... ¿Y siente lo mismo acá que acá? ¿Y no le duele? Venga, venga. 4 ortopedistas más tarde estaban rodeándome, yo y camiseta de ellos. Como mirando con la cara de susto, llaman como al jefe piso, le pregunta al que me estaba atendiendo, ¿qué le pasa? No, parece una denervación del nervio supraescapular,
pero no hay como etiología conocida, no sabe qué le pasó, ¿no? Yo cuando dice denervación de nervios, pues dije, ay, marica, me denervé. No, yo no sabía que era eso, pero suena feo, o sea, si usted lo puede usar como insulto, denervado, más denervada era tu madre, si eso, o sea, suena feo. Yo no, me denervé, yo ahora que voy a ser todo denervadito por ahí. Yo había asustado. El médico me manda una electromiografía con neuroconducción, una resonancia magnética nuclear de hombro. La resonancia sí breve porque lo meten en un documento. La electromiografía con neuroconducción es que le meten unas agujas en los nervios, después le meten corriente a las agujas y prueban la reacción en un osciloscopio. Cuando me lo ponen en este brazo, se mueve así, y cuando me ponían este, me movía así. Claro, eso lo digo acá, pero en el serio yo estaba gritando, eso es corriente en los nervios. Sí, de hecho, al tercer corrientazo yo dije, ¡fue Henry! Chiste interno. ¿Quién es Henry? No sé, pero no me torturé más que ese hijo de puta. Y él estando ahí, no sé. Mire, para no hacerle la idea más larga, me dijeron, mire, usted es lo que tiene el síndrome de Parsons-Turner. Después de un rato, usted lo que pasa es que el nervio se inflama, no le pasa información al músculo. Pero no se sabe por qué da y se sabe por qué se quita. Pero tengo buenas noticias, el 70% de la gente de cura, el 30% no. Yo, ¿y cómo hago para pertenecer al 70%? No, como no se sabe cómo va, tampoco sabe cómo de cura. Vuelvan un año y miramos. Yo al año, como que todavía tenía el hueco y todavía seguía soñando con ella. Pero el punto es que los sueños, miren, si hubiera sido cíclico, como que yo me soñaba cada semana, yo hubiera estado como bien, breve. Pero me soñaba a los 15 días, a los 20, entonces a veces me daba ansiedad porque quería verla ya. Que además era una vaina loca, o sea, pues yo vivía en esa casa, tenía esa condición, estaba flaco, mantenía ojeroso, ensimismado, pero cuando era en la noche yo era el gran señor. Incluso ella me había puesto como esas sirvientas y me acuerdo que ellas me vestían. Y en una de esas, desnudándome una, ellas además estaban como en paños menores, pues ya saben el tipo de lugar que era. Y en una de esas, una de ellas, mientras me veía desnudo, me miró hacia arriba y como que sonrió. Y Lilian, que estaba al lado, la vio, se le acercó y le dio un manazo, así, una cachetada con el reverso de la mano. Yo me asusté un poco, pero ella después se acercó y le sonrió y le cogió la cara y le dijo: los juguetes no deben disfrutar. Y me señaló con una risa cómplice y me hizo cogerle del cuello. Y la verdad, afortunadamente era un sueño, porque si no tiene un gustico. Era una vaina y ella, mientras yo la tenía del cuello, la desnudó y ella como que trataba de sonreír, como que había algo que le gustaba, pero sabía la reacción que tenía ella, entonces simplemente se quedaba. Y yo me dejé llevar y la acaricié por un lado, por el otro, mientras veía como Lilian la miraba y sonreía, y me sonreía. Y después de que yo la había acariciado, la empuja a ella, me empuja a mí, les dice que se salgan, se monta sobre mí, y mientras sonreía decía: eres mío, juega lo que quieras, pero eres mío. Yo sentía que cada vez que me montaba, lo reafirmaba. Se quedó incluso con las uñas pegadas en mi pecho y yo sentía ese calorcito y ese ardorcito tan rico, que al otro día cuando me desperté con una sonrisa que se borró porque yo dije: marica, ¿qué hice? Me consolé diciendo como después un sueño, menos mal esa vaina es un sueño. Pero cuando me fui a bañar, me ardió y supe que tenía acá unas uñas que no deben ser mías. En el sueño yo me arañé, pero lo que pasó a la semana siguiente ya no pude aceptarlo. Estábamos en una fiesta allá en la Casa Azul, había muchos invitados y yo noté de reojo que ella traía 2 copas. Ella siempre traía, cuando estábamos en fiesta, 2 copas de vino, una para ella, otra para mí. Y vi de reojo como ella, sin que nadie se diera cuenta, le echó un polvito a una copa y la acercó cuando dio y me dio esa copa a mí. Yo ahí desconfié y yo me dije: no, esto no lo tomo. En un descuido de ella, por ahí en un matero, lo boté, raro. Al rato yo vi que empezó a ir la gente, ya no, vamos para el cuarto. Yo me acosté y ella se empezó a arreglar y yo me hice el dormido. Ella salía del baño del cuarto, miraba y
cuando vio que yo estaba como medio roncando, se acercó, estaba con una bata, se desnudó, se me acercó y yo vi que ella tenía como una especie de navajita. Y yo ahí agarré la sábana y la apreté porque me dio un sustito. Me acordé que los dormidos no agarran sábana, entonces la solté otra vez. Sentí que ella se me acercó acá. Miré como, así con los ojos como entreabiertos, que uno como que no los abre y que el otro no le alcanza a dar cuenta, así como temblorosos, y vi que ella cortaba acá. Ahí sí no me importó, agarré porque igual sí me dolió. Cortaba acá y chupaba. Yo la escuchaba tragar. Después de haber tragado un poco, yo vi cómo se limpió y me dijo al oído: pude haber tenido sangre de cualquiera, pero solo quiero la tuya. ¿Perdón? Yo al otro día me desperté y yo dije: no, marica, eso no. Y además era en el mismo lugar en el que yo había sentido el dolor en el hombro la primera vez. Y yo, a mí se me había desaparecido y tenía este hueco acá y dije: no, yo no. Ahí me acordé de Alex, que me había dicho hace muchísimos años. Yo incluso había dejado de hablar con él, pero tenía el contacto. Que si me seguía pasando, que yo esto parálisis del sueño ya no es, que lo contactara. Él incluso vino hasta Bogotá. Yo le conté la cosa. Él me dijo: ¿sabe que esa mujer lo tienes encantado? Pero vamos a ir a desenterrarla. Y usted se va a dar cuenta que a la mujer le están comiendo los gusanos. Y así se va a desencantar. Esta es muerta. Es un demonio. Es un sucubo. Yo, ya con el susto, yo acepté. Fuimos a la casa y esa casa no había vuelto a ser alquilada en ese tiempo. Nos metimos por una reja que tenía pues una cadena oxidada y yo lo llevé hacia la parte de atrás donde quedaban las tumbas. Ya estaba ahí la tierra seca. Fuimos con las palas, una pala para él, otra pala para mí. Y él me dice: cabe, marica. Parce, es un cementerio. No hay otra forma. No ve cómo está, están los huesos. Tiene chupado un hombro. Yo empecé a cavar. Y cavaba. Y veía como él tenía una lámpara como que alumbraba mientras eso. Y yo desde abajo, claro, desde los 2 metros, 3 metros, no sé cuánto tenga eso. Yo veía, en la cara de él se veía como más demoníaco. Ya no tenía el cabello largo, lo tenía corto, pero la barba todavía la tenía larga. Y madre, ¿qué estamos haciendo? Pero mientras cavaba, sentí como que la pared hizo ¡clac! Alcanzamos a bordear. Ábrala. Yo incluso con la pala alcancé a hacer un poco de palanca. Yo no quería abrir esa vaina. Yo, ábrala. Cuando logro levantar eso, sale el polvero y lo que se ve es ella, pero como había entrado tiempo atrás, vestida simplemente como con un manto, y se veía perfecta, el cabello negro, zorra, se le veían incluso los labios rosados, se veía un poco amarilla la bata, pero de resto estaba perfecta. Y mira, a mí se me olvidó lo que pasaba porque la vi tan bella. Pero el que me sacó del suspenso fue Alex, que dijo: si ven y que eran los gusanos de la come, marica, eso es un demonio, eso es un demonio. Cogió, tenía como un agua bendita, creo yo que era, y empezó a echarle. Cuando le echa eso, veo cómo abre los ojos, mira a dónde vienen las benditas, como un gato, como cuando se asustan. Yo veía como que empezaba a temblar y me acordé del man que había tenido el ataque epiléptico porque temblaba igual que el man. Me miraba con la mirada como perdida, como ofendida, y él echaba ahí y llega, salta Alex y coge con una estaca y se la clava. Y ella, mientras el agua como que la quemaba, se le veía la piel café y como que se iba chupando hasta los huesos, y me miraba con rabia. Quedó así como en los meros huesos, como un cadáver. Y él dijo que por seguridad la volteaba, la puso boca abajo. Mientras volvimos a llenar eso de tierra, nos quedamos como callados y después él me sonríe y me dice: parce, se salvó. Fue duro, pero se salvó.
usted todavía conserva su alma mater. La verdad es que después de esa noche no volví a soñarme con ella, no volví a tener parálisis del sueño, el hombro volvió tiempo después, yo engordé. Y hay una parte en mí que decía como que efectivamente me había salvado, como que me había sanado. Pero cuando pasaba algún tiempo siendo, que ahora soy profesor, trabajando 8 horas en el tráfico, con tan poco tiempo para descansar, me acuerdo de esas noches que la pasaba haciendo ese gran señor, con sirvientas, en ese gran palacio. Y a veces todavía me pregunto qué hubiera sido de mí si no hubiera dejado de soñar con ella. A veces me pregunto si no fue un precio demasiado caro por mi alma el haber perdido la vida con ella. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Esta es una mezcla de cosas que me pasaron efectivamente con un cuento de Théophile Gautier que se llama La muerta enamorada. Entonces tiene cosas de la vida real, cosas que no. Ustedes ya sabrán identificar cuáles y cuáles no. Pero bueno, de esto se trata, de imaginar un poco, de sentir un poco. Gracias por estar acá. Y sin más preámbulo, quiero que reciban con un muy fuerte aplauso el siguiente narrador, que además, miren, o sea, tiene una magia en la palabra porque cuenta como desde los 7 años, una vaina loquísima. Él es de Popayán, pero ha estudiado literatura, ha hecho una maestría, también es escritor, y es toda una experiencia literaria, lingüística, física. Entonces, quiero que reciban por favor con un fuerte, fortísimo aplauso a Sergio Muñoz. Un aplauso para él. Buenas noches. Mi nombre es Sergio y este trabajo se llama El lenguaje de las gallinas. Decidí componerlo porque siempre he tenido una pregunta acerca del lenguaje. Últimamente, hace bastantes años me he estado preguntando si las palabras realmente siguen significando algo, si no están vacías, si no ha ganado terreno la matemática dentro del mundo de la representación de la realidad. Es decir, podemos seguir usando la palabra noche en un poema de manera impune, podemos seguir diciendo te amo de manera firme después de las tarjetas Timoteo, podemos seguir diciendo, si hay mujeres aquí en escena, este es el hombre de mi vida después de las declaraciones de Aida Victoria Merlano. ¿Es posible hacer eso? A ver. Hace unos años, mi familia y yo nos mudamos a una vereda. Yo sé que la palabra generalmente puede significar algo añadido al camino, por así decirlo. Efectivamente, en este mundo donde hay cosas centralizadas y donde hay cosas marginales al mismo tiempo, pues la vereda es la misma mierda básicamente, ¿no? Y allá terminamos viviendo nosotros por cosas de la vida que no les voy a contar ahorita, pero el caso es que era una vereda como tan vereda, que no había señal, que no llegaba a internet, menos de Movistar generalmente es una mierda con la señal. No es peor que Claro en la atención al público, pero era inútil tener estas discusiones en la vereda. Tenía una sola entrada de carros, digamos, de motos, de gente así, a pie. Por la parte de atrás había un río, no sé, una vereda, no importa. O sea, si han ido al campo, imagínense, nos pasamos a vivir al campo y ya, básicamente en el campo, en muchas partes, la situación es la misma. Y lo primero que hizo mi mamá cuando llegamos allá fue montar un corral de gallinas. No contenta con esto, empezó a nombrarlas. Te llamarás Tarazana, te llamarás Gertrudis, te llamarás Crisanta, te llamarás Gerineldo. Sí, Gerineldo, masculino, y se llaman gallinas. Y Gerineldo no tiene ningún problema con eso. No pide que se digan gallo y gallinas, no pide que
se digan gallines, uno no lo ve montando escuelas de estudios de género, nada. Gerineldo está absolutamente tranquilo con eso. Y no contenta con eso, mi mamá empezó a hablarles a las gallinas. Ay, mi gallinita consentida, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Sí me la ha tratado bien ese pedazo de imbécil del Gerineldo? Ay, mi gallinita preciosa, ¿cómo anda? ¿Qué anda haciendo hoy por este hermoso campo que conseguimos para ustedes? Y, ay, Gerineldito lindo, sí se dejaron pisar esas furcias que anda haciendo usted. Y yo le decía, mamá, no hables con las gallinas porque estás creando un vínculo afectivo entre nuestra comida y nosotros. Y el día de mañana yo no voy a tener corazón para comerme a Gerineldo, mamá. Mamá, no me molestes, son mis gallinas, no hay... El caso es que un día estaba tomando un litrico de aguardiente. Parece que me salgo del tema, pero realmente no. De hecho es más confuso porque era un litrico de aguardiente. Yo no sé si han visto, no las cajas, sino... Acá le dicen botella, en Popayán le decimos litrico. ¿Por qué? No sé, pero me estaba tomando un litrico de aguardiente con Don Olivo, un vecino. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno está tomando hay un punto que digamos, esto es estar muy borracho, esto es no haber tomado ni mierda. Y hay un punto justo antes de estar muy borracho donde los sentidos se alborotan completamente, donde no sé cómo explicarles, no sé si les ha pasado que ustedes sienten que la frontera entre los objetos y ustedes como sujetos se diluye, como que uno siente que las cosas suenan más claras, que uno puede ver el color del día un poquito, que todo es como un poquito más vivido o más vívido, según como ustedes lo quieran decir. Como que a mí me pasa, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando estoy justo en ese punto empiezo a sentir como que se escucha cómo crece el pasto, la gente cuando habla está hablando, como que la atención es absolutamente plena, como que uno está absolutamente conectado y todas las cosas están en armonía, algo así como unas especie de correspondencias románticas, en el sentido de los autores del 19, ¿no? No de cartas huevonas entre un argentino y una suicida o algo por el estilo. ¿Sí les ha pasado? Si no les ha pasado, tomen, y si no les pasa, sigan tomando, y si no les pasa, vuelvan a tomar, que incluso en el guayabo eso puede pasar. No sé si han leído el poema de Baudelaire que se llama Correspondencias, como que sonidos, olores y colores se responden, esa vaina, y si no les ha pasado, inténtenlo, pero el caso es que ese día, a mí me pasa, por lo menos justo antesito de que se acabe el primer litro, llego a ese punto, es una cosa bastante fugaz, pero en ese momento yo empecé a sentir lo mismo, que como que el pasto me hablaba, las cañas se movían y me decían sigue tomando, y en algún momento en ese punto en que yo estaba como conectado con todas las cosas, al menos eso creía yo mientras bebía, la verdad, el problema fundamental, esencial sobre el lenguaje en nuestros días se me reveló. Apenas se me reveló, pues yo le dije a Don Olivo, perdone que le cambie el tema, pero usted no se ha puesto a pensar que quizá las palabras están vacías en estos días. Usted no se ha puesto a pensar quizá que la ciencia le ha ganado mucho terreno en asuntos de representación de la realidad a la literatura y a otras artes. Usted no se ha puesto a pensar que las matemáticas, una forma en la que muchas personas hablan de la realidad sin siquiera compartir el idioma inglés, pero se pueden conectar y pueden hablar de cómo funciona el mundo. Usted no se da cuenta que la física realmente ha tomado muchísimo camino en esta situación. Es decir, no sé si usted ha leído a Cyril Connolly y Don Olivo, pero Cyril Connolly dice que los escritores mediocres manosean las palabras y las palabras quedan vacías, y cuando un escritor quiere venir a usar las mismas herramientas, eso suena a ni mierda. Es decir, Don Olivo, usted no se ha preguntado cómo podemos usar impunemente un oxímoron después de Ricardo Arjona, Don Olivo. Don Olivo, si usted considera que esto es muy cliché, piense en Joaquín Sabina, Don Olivo. Y Don Olivo agarró el machete.
que te está pasando? Y yo dije, claro, don Olivo tiene cosas muchísimo más importantes que pensar que si las palabras significan o no significan, y tiene cosas muchísimo más importantes que hacer que andar huevoneando con el significado y con la pertinencia del uso del lenguaje y la forma en que representa la realidad. Entonces arranqué para la casa, así como en el estado en el que estaba, no alcancé a llegar al totalmente borracho por lo que les acabo de decir. Y dije, tengo que hablar esto con alguien. Busqué a mi mamá por todas partes y mi mamá no estaba. Entonces dije, seguro, o sea, la casa, yo sé que ustedes, este espacio estético es un desorden y lo va a desordenar muchísimo más, que no me importa por dónde estoy pasando. Aquí es la puerta de la casa y detrás estaba como una hectárea completa, puede ser detrás para allá si quieren. Entonces me fui a la parte de atrás a buscar a mi hermana. Y no estaba mi hermana, mi mamá estaba trabajando, seguramente mi papá también estaba trabajando, seguramente. Fui hasta la cerca, vi como a los vecinos al fondo y empecé a llamarlos. Me daba pena gritar y luego dije, tan marica, aquí todos los vecinos son primos de don Olivo, entonces no tiene ningún sentido buscarlos. Pues yo necesitaba contarle la verdad sobre el lenguaje que había descubierto a alguien. A don Olivo le había hecho preguntas que yo estúpidamente pensaba que eran básicas, pero a don Olivo le importaron una mierda. Entonces yo dije, con alguien tengo que poderlo hablar. Y de regreso, antes de llegar a la casa, a ver qué hacía, si me iba para la ciudad a buscar a alguien o algo, pasé por el corral de las gallinas. Y estaban todas lindas. Y yo dije, ¿será? Y las miré una a una y dije, bueno, Gertrudis, no, con Gertrudis, yo la verdad estaba nervioso porque imagínense que llegue alguien y lo vea hablando a uno con una gallina, pero yo necesitaba contarle algo a alguien, esto a alguien. Gertrudis es medio ahuevada, la verdad, creo que no va a entender ni mierda de lo que yo estoy diciendo. No estoy queriendo decir nada de don Olivo tiene cosas más importantes en que pensar y tiene cosas más importantes que hacer. Gertrudis no tiene ni mierda más que hacer que andar así por el mundo, no tiene nada que hacer. Tarazana. No, la verdad, yo no veo cara en Tarazana de tener este tipo de discusiones. Crisanta es muy mal geniada y de pronto cito autores que no le gustan, de pronto tiene otra línea de pensamiento más compleja que la mía seguramente, con ese carácter que se manda, seguramente es una estudiosa así, tenaz. No, yo no me le mido a esa discusión ahí, seguramente va a decir que estoy pensando huevonadas, igual que don Olivo, es el otro extremo de don Olivo. Mira a Gerineldo, me estaba mirando con esos ojitos que lo mira uno, un gallo, cuando le está poniendo atención. Y le dije, Gerineldo, discúlpame si esto ya lo has pensado antes, si es una discusión que tenés clara. O sea, yo no quiero venir aquí como a tramarte con cosas que no son, pero no sé si de pronto no te has preguntado o no te has hecho una pregunta fundamental sobre el lenguaje, si las palabras siguen significando lo que realmente significan. ¿Vos no crees, Gerineldo, que el lenguaje de pronto está devaluado, que ya las palabras son como cascarones huecos que no tienen mayor significado? Es decir, Gerineldo, ¿cómo puedo yo escribir un libro espiritual después de todos estos malparidos que dicen te ayudo a encontrar tu mejor versión? ¿Cómo hago yo, Gerineldo, para pedir y exigir contundentemente paz después de Maluma, Gerineldo? ¿Te has preguntado cuánto terreno ha ganado la matemática en la representación de la realidad? ¿Has leído George Steiner, Gerineldo? Yo no te vengo a dar cátedra de George Steiner tampoco, o sea, yo sé que es una lectura obligatoria, Gerineldo, pero es necesario que yo lo mencione para que sepamos de qué. Ya sé. Hay alguien que lo representa o que plantea el problema mejor que yo. Dame un momentico. Yo puedo destruir el espacio estético, pero a Gerineldo lo puedo dejar ahí si quiero. Entonces me fui para la biblioteca, o me fui para la biblioteca si quieren,
porque había biblioteca, no servía para ni mierda en esa vereda porque no teníamos señal, como les digo, o sea, ¿para qué esa biblioteca ahí? Pero yo dije, en este momento le vamos a dar uso. Y traje un libro de César Vallejo, el Gerineldo. Hay un poema que plantea este asunto. Lo voy a leer de corrido y luego lo comentamos. ¿Listo? Para mí eso fue un sí. Me hice ahí debajo de un arbolito de limón, porque lo había puesto ahí debajo de un arbolito de limón, y le dije, a ver, Gerineldo, Trilce 2. O sea, yo sé, Gerineldo, que ambos sabemos que no se llama Trilce 2, se llama solo 2 en romanos, pero la gente lo conoce como Trilce 2. ¿Y quiénes somos tú y yo, Gerineldo, en la inmensidad del mundo para cuestionar a esta gente? Entonces, 2 o Trilce 2 o lo que sea. Trilce 2. Mucha atención, Gerineldo. Tiempo. Mediodía estancado entre relentes. Bomba aburrida del cuartel a chica. Tiempo. Era. Gallos cancionan, gallos, Gerineldo, ojo, gallos. Gallos cancionan escarbando en vano. Boca del claro día que conjuga era. Mañana. El reposo caliente aún de ser. Piensa el presente, guárdame para mañana. Nombre, no te durmas, gallo marica. Nombre. ¿Qué se llama cuanto eriza nos? Se llama lo mismo que padece nombre. Voy a tantear una interpretación, Geri. Y vos me decís si es muy descabellada o no. Lo que está planteando César Vallejo en este poema es que las palabras ya no son suficientes para desestancar. Hay un estancamiento existencial. A ver cómo te digo. Si pillas tiempo, mediodía estancado entre relentes, es decir, hay un estancamiento en la experiencia del sujeto que está relacionada con qué, Gerineldo, con qué. Exactamente, con la forma de nombrar. Por eso dice luego nombre al final. ¿Qué se llama cuanto eriza nos? No sé, Gerineldo, si vos sos un posmodernillo o te trama la filología, pero Santi Esteban, desde una perspectiva filológica, descubrió, o al menos propuso, se arriesgó a proponer que se llama cuanto eriza nos proviene del revuelto de palabras que se llama o cómo se llama lo que nos hiere hoy. Y la respuesta en esa estrofa es se llama lo mismo, con mayúscula, Gerineldo. Se llama lo mismo que padece nombre. Y si ves que la última el último nombre está invertido, Gerineldo, ¿qué nos está queriendo decir este man? Que hay que invertir la forma de nombrar, Gerineldo, hay que intercambiar, algo tenemos que hacer con el lenguaje para que esta vaina sea diferente, Gerineldo. Gallos cancionan escarbando en vano, ¿no te da mamera cantar y que no se sienta que es un nuevo día? Por eso, Gerineldo, por eso. No sé si es claro para vos, Gerineldo. Y Gerineldo empezó a esponjarse. Obviamente cuando me sintió venir saltó hacia allá, ¿no? Empezó como a esponjarse. Yo no sé si ustedes han visto cuando un gallo empieza a reaccionar profundamente ante algo. Y yo sentí que él me iba a lanzar su interpretación. Me preparé para recibirla y en ese momento llegó mi mamá al corral de las gallinas. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Qué rico el almuerzo, ¿no? Y yo, claro, yo tenía que hacer el almuerzo, pero por estar tomando con Don Olivo y preguntándome si las palabras significan o no significan, pues no había hecho ni mierda. Y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y estaba ahí debajo del palo de limón el libro de Vallejo, Gerineldo por ahí, y yo quiero aclarar aquí algo que a mí realmente me incomoda, algo que me perturba, algo que no me deja avanzar, algo que me emputa demasiado. Y es esta gentuza romanticona
tiene estas actitudes con la lectura como que dice, me voy a sentar debajo de mi amigo el árbol, a abrir mi amigo el libro y a dejar que las palabras y mi imaginación vuelen y se conecten con este paisaje, mientras tomo un buen café. Un buen café le llaman al instantáneo estos malparidos, mientras tomo un buen café. Y que todo el universo sea uno conmigo en este mundo hermoso que es la lectura. Miren, esto es una mierda que en noches tempestuosas me despierta y no me deja dormir y me agobia y me hace despertar sudando frío. Yo digo, estos malparidos, ¿qué les está pasando? Malparidos, si te sentás a leer debajo de un árbol te van a picar el culo las hormigas, los pájaros se van a cagar en tu libro, y tan caros que están los libros, ¿para qué estás comprando libros? Para decir huevonadas o para que te tomen fotos para Instagram debajo de un árbol. Malparido, el libro no es tu amigo, el libro no es una persona, ni siquiera tenés amigos en la vida real, por eso andas publicando este tipo de huevonadas. Debajo de un árbol, si falta luz, se te van a atrofiar los ojos. Si hay demasiada luz, es porque hay demasiado sol y seguro te va a dar cáncer de piel. Ojalá te dé cáncer de piel. Malparido, malparido, malparido. Pero yo no le iba a decir eso a mi mamá. Porque es que, como dice el meme, por huevonadas como esas, Tales de Mileto se cayó en hueco. Yo le dije, no mamá, estoy aquí debajo a la sombra de mi amigo el limón. A mí me han dicho que es bueno leerle poemas a los animales, mamá. ¿Qué estás haciendo con mis gallinas? Hablando con mis gallinas, ¿qué es que te está pasando? Yo, pero usted también habla con las gallinas, mamá, no me venga a juzgar aquí. Sí, pero yo no ando leyéndoles poemas, me las va a enloquecer. Te vas y ya mismo y te pones a hacer el almuerzo. Terminé haciendo el almuerzo, obviamente no tenía ninguna posibilidad de contraargumentar contra mi mamá en ese momento. No porque yo sea, no porque yo tenga esta ética colombiana de poner a la mamá sobre todas las cosas, ¿no? Mi mamá era brava y ya, básicamente. Entonces, hice el almuerzo, comimos, y para reposar me fui a seguir tomando con don Olivo. Yo sabía que mi mamá se tenía que volver a ir, y eso no se iba a quedar así. Y seguí tomando con don Olivo, y don Olivo me dijo, ¿ya se te pasó la bobada? Y yo, sí, don Olivo. Y por el camino de la vereda, pues arrancó otra vez mi mamá para la ciudad, y yo le dije, don Olivo, ya vengo. Y don Olivo, bueno, le valió mierda, como decimos en algunos parches, aquí no le rogamos a nadie para que se quede tomando. Cuando uno tiene problemas con el alcohol, que alguien se vaya es más trago para uno, ¿no? Entonces me fui, pasé directo al corral de las gallinas, porque pues así hubiera llegado mi hermana, yo no le podía hacer eso a Giraneldo, ¿no? O sea, teníamos una conversación pendiente. Las gallinas todas estaban por fuera picoteando y haciendo cosas de gallinas, andando así por el mundo, disociando su mirada. Sí, esa mierda como que pueden picar allá y al mismo tiempo estar pendientes acá. Y mi mamá las había dejado afuera y las vi, todas estaban afuera. Yo no sé si ustedes han visto, pues se les abre el corral para que ellas salgan, raspen, escarben por ahí, sean felices, busquen comida por su cuenta para que se empoderen básicamente. Y todas estaban por ahí, pero yo no vi a Gerineldo. Y me asomé al corral de las gallinas, y al fondo del corral yo sabía que me estabas esperando, pero es que como ya se enfrió el asunto del poema de Vallejo, a ver, déjame explicarte por qué empezó todo esto, Girineldo. Yo creo que vos mereces contexto. Tenemos toda la tarde, mi mamá viene por la noche seguramente. Uno con eso de mi mamá ya regresa es bien huevón, ¿no? La mamá cuando
presiente que uno está haciendo algo raro, dice, me demoro, pero no, o así era mi mamá, ¿no? Estaba uno con una novia o algo y mi mamá se podía tener que ir a la siguiente ciudad que decía, voy aquí a la tienda a comprar algo, ya vengo. Pero yo pensé, mi mamá se demora. Y le dije, Gerineldo, te voy a contar por qué empezó todo esto. Gerineldo, yo hago cuentería, también conocida, y hay gente que se rasga las vestiduras por esto como narración oral o narración oral escénica. Algo así hago yo, cuento cuentos. Y todo empezó porque un día quería contar un cuentico, Gerineldo. Como siempre he sido o he intentado ser, más bien, o no sé, algo he hecho con mi trabajo, que pues este cuento que tengo que contar y que quiero contar necesita, como cualquier obra de arte, tener mi postura ética y estética, es decir, tengo que tener una postura axiológica ante el mundo, lo que pienso yo del mundo, que obviamente no hace solamente parte de mí, sino de mi grupo social y cosas por el estilo. Yo sé, Gerineldo, que te estoy diciendo huevonadas que seguro ya sabes, pero yo tengo un problema con eso y tengo que repetirlo, Gerineldo. Y agarré y construí mi cuentico, Gerineldo. Y a la gente ya le valía un poquito mierda la cuentería, aunque se la pasaba contando chismes, pero yo no quería, o sea, yo no quería entrar en ese debate, yo solamente necesitaba contar un cuentico, Gerineldo. Hice mi trabajo juicioso. Hay gente que le dice a eso expresarse, que le digan como quieran. Yo necesitaba expresarme para que me entendas, Gerineldo. Y cuando ya lo tenía listo y dije, este objeto estético es hermoso, al menos desde mi perspectiva, porque tiene, no porque me haya esforzado mucho, porque uno se puede esforzar como un puta y no lograr nada, ¿no? Sino porque consciente y críticamente yo sabía que algo importante había ahí, Gerineldo. El problema era ahora a quién le cuento esto. Porque no había un espacio en el lugar donde me encontraba, en la ciudad donde me encontraba. Entonces dije, esto va contra mis principios un poco, Gerineldo, pero voy a irrumpir. Nada más fastidioso que llegue alguien a donde uno está haciendo cualquier cosa y quiera invadirlo a uno contándole algo, a no ser que sea un buen chisme, pero con todo y contra mis principios, dije, voy a buscar un público y voy a irrumpir y voy a contar mi cuento, Gerineldo, porque necesito contarlo. Entonces me fui y dije, ¿cuál sería el público ideal? Pensemos en los niños que son pacientes, que son lindos, que son el futuro del país. Y me fui para un jardín de niños, pero estos malpariditos solo querían miarse y coger el celular y hacer otro montón de cosas. Yo no soy nadie para juzgar, es muy difícil ser profesor o profesora, Gerineldo. Pero los niños no me estaban poniendo atención, seguramente muy malo yo para contarlo, es posible, pero yo necesitaba expresarlo, Gerineldo. Entonces dije, ¿a dónde voy? Vamos a donde la experiencia, porque los abuelos han contado historias todas sus vidas, entonces contarle a los abuelos, Gerineldo, ellos me van a entender. El problema, Gerineldo, es que yo dije, ¿dónde encuentro a otros abuelos? Entonces me fui para un geriátrico, pues porque cuando la gente es abuela y pues ya no la quieren, porque a los abuelos no los quiere prácticamente nadie, así digan lo contrario las historias, pues la mandan y la arruman en un geriátrico, porque la vejez parece ser horrible, sobre todo para la gente que cuida, Gerineldo. Pero allá me fui yo a contarles mi historia y dije, bueno, ojalá se gane mi corazón, Gerineldo. Pero los ancianos estos entendieron mal y no confundieron el que yo les iba a contar un cuento con que yo era el que iba a cantar el bingo, Gerineldo. Entonces, cada que yo decía una palabra de mi historia, ellos decían, no me sale, Gerineldo. Y yo ya me estaba emputando y dije, entonces, ¿dónde puedo contar esta mierda, Gerineldo? Yo ya le estaba llamando así a mi objetivo estético. ¿Dónde puedo contar esta mierda, Gerineldo? Y dije, las universidades públicas. Porque allá está la gente sentipensante, Gerineldo. Y van a entender y van a conectar con mi historia, Gerineldo. Me fui a una universidad pública, pero esta gente
había perdido por completo un horizonte y una idea y un sentido de la vida y simplemente no quería hacer nada, ni siquiera sabía qué quería en la perra vida. Gerineldo, el sentido del estudio universitario. Gerineldo, ¿has leído a Rafael Gutiérrez Girardot? ¿Has leído ese ensayo del sentido del estudio universitario? Eso estaba ido para la mierda, Gerineldo, cuando yo fui. Y yo dije, claro, de pronto el problema soy yo. Debería buscar otra obra, otro tipo de trabajo, debería cambiar mi cuento, debería tener otro lenguaje, Gerineldo, pero yo qué hago si yo ya estaba encarretado, yo necesitaba expresarme. Entonces, contrariamente a todos mis principios, dije, lo voy a contar así sea para nadie, así sea para el viento, Gerineldo. Y me fui para mi casa, la anterior casa de la vereda, que por alguna razón, no sé quién fue el chambón que hizo esa casa, no sé por qué nunca le dijeron a mi abuelo que era un maestro de obra tremendo, pero las ventanas de esa casa, teniendo esa casa, vista a un parque, posibilidad de vista a otras cuadras y al horizonte por donde se ocultaba el sol, decidieron hacerle el balcón contra un callejón. ¿Por qué? No sé. O sea, uno se paraba en el balcón y quedaba un callejón donde solamente se leían grafitis. Más allá de la discusión de si el grafiti es un gran o no género, no, esos grafitis decían puras huevonadas, Gerineldo. Yo dije, pero pues voy a pararme a contar este balcón, ¿qué más puedo hacer? Y entonces dije, así como lo había pensado, mi inicio es tradicional, voy a ser fiel a algunos principios de la narración. Entonces empecé a contar mi cuentico, Gerineldo. No había nadie, los grafitis. Y yo dije, los hombres de este pueblo estaban cansados, porque cuando dije cansados, ni siquiera había llegado a cansados, iban los hombres de este pueblo. Un grupo de feministas hizo abajo que vamos, para que ustedes no se compliquen, vamos a coger el balcón y lo vamos a poner aquí. Se hizo un grupo de feministas allá abajo y me dijeron, oiga, años de opresión contra la mujer y usted está diciendo que los hombres de ese pueblo, y es que en ese pueblo no había mujeres. Y yo dije, pues sí, salen más adelante, pero está bien, las puedo incluir. Voy a volver a empezar, ¿les parece? Sí, hágale, vamos a escuchar su historia. Y yo, no, pues chévere, tengo público. Entonces, los hombres y las mujeres de este pueblo, y me dijeron, pere. Son demasiados años de opresión. ¿No le parece a usted que lo mínimo es que vayamos antes de los hombres en su forma de enunciar y en su forma de contar? Es bastante justo, pensé yo, es bastante justo. Voy a empezar a contar, qué pena con ustedes, falta de tacto mía, falta de experiencia, soy maldito hombre, o sea, ¿qué pueden esperar de mí? Las mujeres y los hombres de este pueblo estaban, y yo que digo eso, y se pararon allá otras mujeres diciendo, es que nosotros no somos las mismas mujeres, es que no había mujeres trans en ese pueblo, no había diversidad acaso. Y yo, pues es que es un pueblo, es más difícil, pero entiendo que pueda pasar. Yo no tengo ningún problema y gracias por el aporte y gracias porque es más público. Puedo empezar a contar y me dijeron, claro. Entonces yo dije, las mujeres y los hombres y las mujeres trans. Y me dijeron, ¿cómo así que primero los hombres que...? Y yo, bueno, está bien. Y cuando dije, las mujeres y las mujeres trans y los hombres de este pueblo, llegaron otros hombres, dijeron, somos hombres trans, deberías incluirnos ahí porque es que no había hombres. Si hay mujeres trans, tiene que haber hombres trans. Y yo dije, oiga, pues sí, tiene razón, tiene sentido, los voy a incluir, puedo empezar a contar. Claro que sí, bueno, ya tengo más público. Dije yo, las mujeres y los hombres y las mujeres trans y los hombres trans de este pueblo. Y aparecieron unas personas que se identificaron como afrodescendientes y me dijeron, oiga, es que no había diversidad. O sea, si ve a lo que nos referimos, tiene que incluirnos en su historia. Y yo dije, bueno, sí es Colombia y Colombia es diversa, ¿no? Las mujeres y los hombres, las mujeres trans y los hombres trans y los afrodescendientes de este pueblo. Y llegaron las mujeres que se identificaron como afrodescendientes y me dijeron, es que no había mujeres afrodescendientes. Yo, las mujeres trans y los hombres afro y las mujeres afro de este pueblo. Inmediatamente llegaron otras personas que dijeron, nosotros no somos afro, nos identificamos como negro porque esa categoría afrodescendiente es bastante romántica y es bastante violencia.
a la inversa, como de discriminación positiva le podríamos llamar, así que me hace el favor y a nosotros nos llama de otra forma. Y yo dije, listo, está bien, las mujeres y los hombres y las mujeres trans y los hombres trans y las mujeres afrodescendientes y los hombres afrodescendientes y las negras y los negros de este pueblo estaban casi, y llegaron las mujeres indígenas y dijeron, ese etnofeminismo que usted está practicando nos parece bastante chimbo. Las mujeres indígenas y los hombres indígenas de este pueblo. Y se parqueó una camioneta abajo de una ONG que decía infancia y adolescencia. Y se bajó un mal parido y me dijo, es que no había niños y niñas en ese pueblo, y adolescentes y jóvenes. ¿Puedo empezar a contar? O sea, ahí sí al unísono, hágale. Mujeres y los hombres, las mujeres trans y los hombres trans y los afro y los hombres afro, las negras y los negros, las mujeres indígenas, los hombres indígenas, las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes de este pueblo estaban aburridos y llegó una gente que se identificó como enferma de cáncer y una gente que llegó como enferma de SIDA y dijeron es que no había enfermos de cáncer y enfermos de SIDA, la gente enferma necesitamos también ser incluidas porque se tiene que visibilizar que hay fallas en el gobierno, hay fallas en el sistema de salud, eso tiene que ser visible en su obra, no lo pueden visibilizar. Y yo dije, está bien, toda esta mierda que ya he dicho, y luego, y las mujeres enfermas de cáncer y los hombres enfermos de cáncer y las mujeres afrodescendientes enfermas de cáncer y los hombres negros y las negras enfermas de cáncer y los negros y las indígenas enfermas de cáncer, y así misma esa misma mierda y los niños idosos y las niñas idosas y los jóvenes con SIDA. Y alguien dijo, un momento, no nos metan en la misma colada, dijo alguien que tenía cáncer, porque es que el SIDA es una enfermedad muy cochina, dijo así. Y yo, y alguien que tenía SIDA dijo, ¿qué tal este hijo de puta? ¿Cómo así que una enfermedad muy cochina? Nosotros podemos tener lo que sea, pero al menos no somos uribistas. Y alguien por allá de los enfermos, ¿cómo así? Yo pensé que éramos uribistas. Entonces tiene que decir enfermos decía uribistas, enfermos decían uribistas y no sé qué, y entonces pensé, ya, ¿saben qué? Hagamos una cosa. Hagan una fila en la que se sientan mejor y con cédula en mano me la pasan y yo los llamo por número de cédula. Ya estaban haciendo las filas. Yo bajé de mi balcón a recibir las cédulas y llegó un malparido mamerto y dijo, un momento, ¿qué tanto daño nos ha hecho el capitalismo para que nos identifique un código, un número? Somos más que eso. Y según él me estaba insultando, aquí pueden hacer una asociación entre narrador y cuentero. Llegó y me dijo, Yankee, go home. ¿Qué hacemos? Voy a llamarlos por apellido. Y empecé a llamarlos por apellido, a Polera, Núñez, Rodríguez. Estaba en eso. Llevaba como 300 nombrados y en ese momento llegó un puta Gomelo y me dijo, es que ahí no había perros, no había peluditos, no había... También los tiene que incluir. Y yo solo quería contar un cuentico, Gerineldo, yo solo quería contar un mal parido cuentico. ¿Quién me mandó a mi huevona metido en lo que no me habían llamado, Gerineldo? Por sapo. Y entonces empecé a nombrar a los perritos y luego alguien dijo, es que mi perrito no es uribista, es que mi perrito sí es uribista. Y yo le dije, ¿saben qué? ¿Saben qué? Ya no les voy a contar ni mierda. Malparidos. Y en malparidos caben todos. Y subí y entré. ¿Y te das cuenta, Gerineldo? Pero yo creo que vos sos un público decente, Gerineldo. Entonces te voy a contar a vos el cuentico
aquí es donde rompo la cuarta pared y digo, ustedes aquí están diciendo, ya la rompí hace rato, pero para que Gerineldo, yo sé Gerineldo que vos estás entendiendo lo que estoy haciendo, pero aquí es donde ustedes dicen realmente empieza el cuento y le voy a contar el cuento a Gerineldo. Y yo estaba pensando en empezarle a contar el cuento a Gerineldo y iban los hombres de este pueblo. Ahí volvió a llegar mi mamá. Y me dijo, otra vez hablando con las gallinas y para colmo estaba mi papá. Y si ve que yo no le estoy hablando mierda, le dijo a mi papá, véalo. Y es que le iba a contar un cuento a Gerineldo, me lo quiere volver loco, me lo quiere volver un raro. Y mi papá, bueno, sí, yo no pensé que fuera tan grave el asunto. Mi mamá me dijo, entrate. Y yo, ¿me entendiste, Gerineldo? Antes de irme, ¿me entendiste? Nos vemos pronto, Gerineldo, le dije yo. Y me entré. No tenía más opción. Yo no sé ustedes, pero es importante tener caleta de trago en la pieza. Saqué una media aguardiente y me la bajé casi que de un solo trago. Y llegué casi que inmediatamente a ese punto. Mientras tanto escuché por allá que cerraban el corral de las gallinas con candado. Escuché el candado. Bueno, entraron a las gallinas, luego lo cerraron. Y yo solo pensaba en Gerineldo y en la necesidad que tenía de contar mi hueputa cuentito. Y saqué otra media y seguí tomando, buscando ese momento, pero se me pasó la mano porque con el trago a uno generalmente siempre se le pasa la mano cuando está buscando al diablo. Y se me pasó la mano y me quedé dormido. Al otro día me despertó el cantido de Gerineldo. Lo inundaba todo. Absolutamente todo en la habitación, las paredes, los bombillos, los libros que yo tenía por ahí, las 2 botellas, todo sonaba a Gerineldo. Y en todas partes se sentía Gerineldo. Pero yo no lo veía. Y yo decía, Gerineldo, si estás ahí, manifiéstate, Gerineldo. Y volteé a ver al pie de la cama. Y yo dije, sí, Gerineldo. Viniste porque querés escuchar el cuentico, ¿cierto? Viniste porque necesitas saber qué pasó con los hombres de ese pueblo, ¿cierto, Gerineldo? Y Gerineldo se empezó a esponjar y empezó a cacarear, empezó a raspar mis cobijas, así como raspan los gallos cuando están buscando comida para las gallinas, y las gallinas empezaron a asomarse. Yo sabía que se estaban asomando del corral y las escuché saltar el corral y correr hacia mi habitación. Y las escuché posarse en el techo y las escuché posarse alrededor de la casa. Yo les nombré a 4, pero eran un montón. Gallinas, gallinas por todos lados, y yo le dije, yo sabía que me ibas a entender, Gerineldo. Viniste y las llamaste porque les vas a revelar a las gallinas, o porque ya les revelaste la verdad sobre el lenguaje, ¿cierto, Gerineldo? Y Gerineldo me dijo que sí. ¡Jueputa! Me dijo que sí. Gerineldo me dijo que sí. Es muy importante. Textualmente él me dijo que sí. Es muy importante, me dijo que sí. ¡Que sí! Es muy importante porque en ese momento ya no supe si de tanto hablar mierda con Gerineldo él había aprendido castellano o ahora yo conocía el lenguaje de las gallinas. Buenas
lenguaje de las gallinas. Decidí crearlo, no mentira, ya era importante para mí hacer la diferenciación. Es un trabajo que compuse hace bastantes años, la verdad, hace por lo menos 10 años creo yo, y es muy raro contarlo ahorita de manera actualizada. Digo entre comillas actualizada porque mis preocupaciones siguen siendo la misma mierda, no logro avanzar en la vida, la verdad. Pero hay otros referentes, y aún así es raro, y me puse a pensar cuando lo iba a contar, porque no lo cuento hace como 7 años, en cuál es el sentido de esta vaina. ¿Qué tanto puede envejecer una historia? Y si es una historia que no envejece, entonces tenemos que quedarnos solamente con la tradición oral. ¿O qué vamos a hacer? No sé. Ojalá tomen o consigan un gallo o hagan algo, pero se hagan preguntas serias o huevonas o lo que sea sobre el lenguaje. Sigan, no sé, contando historias, escuchando historias. Quiero agradecer a Elki también. A mí me gustan mucho las historias, no sé cómo se dice eso, porque de niño yo le decía las historias de miedo. Luego uno de grande y ha estudiado literatura dice, bueno, sí, pero es que el miedo es una cosa y el terror es otra cosa y el horror es otra cosa. Pero sigan contando y sigan escuchando y sigan haciendo lo que sea que implique para ustedes contar. No sé qué vaya a pasar con este montaje después, no sé si sea la última vez que lo cuente y tenga que inventarme otra cosa. Pero de todos modos, muchísimas gracias y hasta luego.